Desierto tras desierto. Esa sería la frase que Dios me regaló el 31 de diciembre del año pasado, eh, justo en la puerta de la clínica La Paz, cuando salía de recoger a mi madre, quien sufrió una crisis de ansiedad y depresión. No me imaginaba que sería una frase tan poderosa y que sería tan afín para este momento. Antes de continuar, quiero que sepan que yo no soy un pastor, no soy un predicador, no hablo en nombre de mi congregación, no soy un experto en teología y que de tal modo puede que cometa errores, pero estoy dispuesto a recibir pues sus correcciones, lo que ustedes tengan que decir al respecto. Además, se los agradecería si lo hacen. Bueno, entremos ahora sí en materia. Decidí hacer este video porque es necesario, porque no me puedo callar de lo que recibí. Tal vez me vean un poco mirando mis apuntes, porque no se me da tan fácil hablar así simplemente a un celular, a una cámara. Me hace falta la gente, me hace falta abrazar a los muchachos de mi iglesia, me hace falta verlos a los ojos, ver sus expresiones, pero pues nada, tenemos que ser responsables, tenemos que tener autocuidado y acatar las normas que están justamente para eso, para cuidarnos, ¿no? Durante los últimos 4 o 5 años he vivido momentos dolorosos, momentos de muchas pruebas. Perdí a mi tío, quien fue asesinado. Estuve 2 años sin empleo. He vivido crisis económicas, crisis de ansiedad, ataques de pánico producto de lo que sucedió con mi tío. De hecho, lo sufrí por 1 año. He vivido pues la enfermedad de mi madre, que sé que mucha gente hoy en día allí afuera la están o la estamos sufriendo, porque yo mismo he experimentado lo que es tener ansiedad y depresión, lo que es tener ataques de pánico, como se los mencionaba. Esos han sido años muy complejos, muy difíciles, años en los que muchas personas podrían haber endurecido su corazón, podrían haberse apartado de Dios. Sería sencillo para cualquier persona decir: esto es culpa de Dios, esto lo ocasionó Él, o por qué no hizo algo. Pero pues nada, Dios puso gracia delante de mí, Dios me amó y me ha enseñado justamente a perseverar, y producto de eso estoy aquí. Y digo perseverar porque créanme que yo soy el primero de los pecadores. No es fortuito que uses este término. Durante estos 4 o 5 años he tomado muchas malas decisiones. Me he distanciado de personas de las cuales no debí distanciarme. Le he hecho daño a mucha gente. No he sido buen testimonio en algunas ocasiones de quién es Jesús. No he sido ese reflejo. Me he enojado. He expresado mi postura política sin tener en cuenta que mientras gano a unos pierdo a otros. La he expresado a veces con violencia, sí, tal vez no física, pero sí verbal. En fin, muchas cosas que me han hecho ser no el mejor reflejo de Jesús, que digamos. Sin embargo, pues Dios, en su infinita gracia, en su infinito amor, ha puesto a mi alrededor gente, situaciones y momentos específicos que me han servido para reevaluar mi vida, personas que Dios ha usado para dar un mensaje, que guiadas por el Espíritu Santo me han hecho reenfocarme, reevaluar
lo que soy como creyente, lo que soy como persona y reenfocarme, redireccionar mi vida hacia eso. Quiero leerles Deuteronomio 8:2, que dice de la siguiente manera: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Eso fue lo que Dios me recordó ese día. Yo estaba en el carro, estaba saliendo de esa clínica, un lugar doloroso, quizás el mayor desierto que he atravesado a lo largo de mi vida, pero estando allí, Dios me reveló algo hermoso. Fue como si el cielo se abriera y fue el hecho de que Dios ha estado conmigo desierto tras desierto, una y otra vez, en medio del dolor. Me recordó cómo sus brazos me abrazaron cuando mi tío fue asesinado y cómo me pude sobreponer al dolor, no solo para sobrellevar lo que yo sentía, sino para darle fuerza a mi gente, a la gente que amo, a mis tías, a mis padres, a mis abuelos, en fin, a un sinnúmero de personas. También cómo él me acompañó en los ataques de pánico. Fue un largo año, un proceso muy difícil, donde yo me metí a bañar lleno de terror, de pensar que al salir algo le habría pasado a mis padres, o que cuando salía de casa pues los iba a ver, tendría que regresar, quizás a enterrarlos, a no sé qué cosas. Fue un año donde en la madrugada me despertaba 3, 4 veces, producto de pesadillas. Y sin embargo Dios me mostró que Él estuvo conmigo a través de eso. Y que eso me sacó de una zona de confort. Ese día también Dios me recordó un desierto a nivel económico, a nivel personal, que fue el hecho de no tener trabajo durante 2 años. Durante esos 2 años que estuve sin empleo, muchas veces me repetí, no con lágrimas en mis ojos, sino en mi corazón, frases como: ¿de qué sirvió haberme esforzado tanto? ¿De qué me sirve haber buscado excelencia? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Si al final no veo resultados, si al final no logro ni siquiera conseguir una buena opción en las páginas de trabajo. De nada, me decía pues que de nada me había servido graduarme con honores, haber logrado lo que no había imaginado 5 años atrás, 6 años atrás, y era ser uno de los mejores estudiantes de mi clase. En fin, hay una lista larga de peros, porqués, frases de arrepentimiento por hacer las cosas buenas, porque simplemente mi visión estaba acortada, no estaba viendo el plano completo. Dios estaba en control, pero yo estaba frustrado y con mi mirada así, abajo, puesta en los sufrimientos, puesta en el camino y no en la meta. Y es que eso justamente es lo que pasa en el desierto. En el desierto uno no ve una meta, uno no ve un camino, no ve lo que hay delante, ve solo espejismos, ve solo fantasías, ve solo lo que hay dentro de uno. Por eso Dios escoge el desierto, porque el desierto te desnuda, el desierto te muestra tu ego, tu ambición,
te demuestra realmente quién eres y qué cosas no te han dejado avanzar en la vida espiritual, en la vida emocional, en la vida con los demás en sociedad. Y el desierto te desnuda y empiezas a ver que llevas cargas, que has llevado cargas por años que ni siquiera tenías presente. Dice una mujer que admiro mucho que quien no se mueve no siente las cadenas. Y justamente para eso Dios nos lleva al desierto, para que veamos las cadenas, para que sintamos el peso real de las cargas que hemos venido acumulando a lo largo de los años, que nos descubramos quiénes somos, porque realmente pues muchas veces uno no sabe quién es, uno no se conoce. En la comodidad uno no ve quién es, cómo reacciona frente al miedo, frente al dolor, frente al éxito. Uno no aprende a valorar ni a identificar las cosas que lo conforman a uno como individuo. En ese carro tenía un choque de emociones tremendo, pero allí aprendí lo más importante, la lección que hasta hoy más le agradezco a Dios, y es el hecho de que Él me lleva al desierto a propósito, de que Él nos lleva al desierto a propósito. Suena estúpido, lo sé, suena a ese positivismo mágico también, en fin, suena ilógico, irracional, pero es cierto. Ese día fue algo maravilloso y ese día entendí que Dios ha estado conmigo, que realmente Dios ha estado conmigo. Es normal muchas veces en momentos de pruebas tener dudas, preguntarse si Dios existe o no realmente. Es normal enojarse con Dios en momentos de dificultad, de muerte, como los que estamos viviendo en este momento, culparlo. Pero ese día yo entendí que yo soy alguien amado para Dios y que Él tiene un propósito para mi vida, que Él quiere hacer algo conmigo. Y ese día me sentí privilegiado por el desierto, por cada sufrimiento que he vivido en mi vida. Ese día todo tuvo sentido. Ese día entendí para qué me estaba preparando Dios. Y eso es algo que ustedes de verdad no se imaginan. Pero hoy estoy aquí para que ustedes lo puedan ver. Ese día Dios me dijo: has obtenido una vida plena. Tuviste hasta hace 4 años una vida cómoda, una vida donde si bien hubo necesidad, nunca pasé hambre, donde si bien estuve solo, nunca me sentí deprimido por estarlo. Ese día entendí tantas cosas. Ese día entendí que realmente mi comodidad no me había dejado crecer, ni como persona, ni como una persona de fe. Ese día entendí que donde hay comodidad no hay crecimiento. Y respecto a ese tema de comodidad y crecimiento, les sugiero la prédica La Poda de Itiel Arroyo. El año pasado renuncié a un liderato, a un lugar de posición dentro de mi congregación. Era privilegiado, sí. Tenía reconocimiento, sí. Tenía, digámoslo así, poder sobre algunas personas o sobre algunas situaciones, sí. Pero ¿qué pasaba? Mi ministerio se había convertido en hacer más que ser, y Dios no estaba conforme con eso, y por eso me llevó a renunciar, a tomar la decisión de
hacerme a un lado a la posición y tomar el lugar de siervo, empezar a servir sin tener decisión, esclavo por amor, esclavo por decisión. El año pasado se cumplieron 7 años de haber recibido al Señor realmente. Era el año de mi libertad, como lo explica Itiel, como lo explica la Biblia misma, ¿no? Ese día en que renuncié, decidí que me haría esclavo por amor, de que sería más importante para mí el servicio a los demás, a ustedes, a mis iguales, a quienes piensan diferente de como yo pienso. Ese día decidí que ellos serían más importantes para mí que lo que yo pudiera lograr, que la posición que yo pudiera lograr. Ese día también se me reveló algo peligroso, algo muy difícil, y es el hecho de que quien se compromete con Dios debe ser probado por el fuego, pero además que Dios nos pone a prueba por amor. El desierto es el lugar por excelencia para Dios, el lugar donde Dios decide formar su gente. Allí fueron llevados casi que todos los grandes hombres de la Biblia. Todos fueron llevados al desierto. Pero entonces, ¿por qué el desierto? Porque en el desierto te vas a tope y allí realmente te quedas vacío. Dios quiere que nos quedemos vacíos. Dios quiere que nos quedemos, que lo perdamos todo, pero que lo ganemos a Él. En Primera de Reyes 19, del 4 al 8, podemos ver cómo Elías, tras lograr la victoria, tras ver la poderosa mano de Dios actuando, se siente débil, se siente cansado. Estaba en la comodidad de sentirse triunfador, pero entonces de repente a otro se encuentra en el desierto, lleno de miedo porque lo iban a matar, agotado porque había caminado mucho tiempo, con hambre porque claramente en el desierto no hay recursos como no los tenemos en este momento. Bueno, por el momento los tenemos, pero quizás más adelante no sabemos. Estaba lleno de terror, de incertidumbre. Se parece un poco a lo que estamos viviendo, ¿no? Se parece a qué va a pasar en estos 20 días. Pues, ¿qué quería Dios? Vaciar a Elías de su ego. Quería separarlo de ese sabor dulce que da la victoria. Porque ese sabor dulce de estar cómodo te desenfoca, te hace perder la visión, te hace olvidar quién fue realmente el que te dio el triunfo. Y Dios quiere todo lo contrario. Quiere que nunca nos perdamos de quién es Él, que tengamos claridad, que comprendamos nuestra dependencia de Él. Dios nos quiere vacíos, y quizás por eso estamos en la situación en la que estamos hoy por hoy, porque quiere que nos vaciemos de mercadeo, que nos vaciemos de economías, que nos vaciemos de sistemas de gobierno y que aprendamos a depender de Él, de su voz. Eso no quiere decir que desacatemos lo que se nos está pidiendo. De hecho, cumplir con lo que se está estableciendo para protegernos nos hace, es la forma en que se revela nuestra fe, porque nos hace confiar en que Dios no nos va a dejar sin alimentos. Nos hace entender que Dios va a traer paz a nuestros corazones en los momentos de angustia. Nos hace entender que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que Él multiplica los alimentos,
que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Dios quiere que expresemos nuestra fe, que nos movamos en lo sobrenatural. Es sencillo confiar en Dios cuando todo va bien. Ahora, ¿qué es confiar en Dios cuando las cosas pintan turbias? Esa es la verdadera fe. Moverse en libertad. Dar el paso al vacío sabiendo que Dios es el que te sostiene. Es saber que Dios no va a permitir que tu vida sea dañada. Y no me refiero a que te contagies o no. Me refiero a tu corazón, a lo que hay en ti, a lo que constituye en ti. El desierto es un lugar de escasez, de pérdida. No sé si alguno de nosotros vaya a perder a alguien. Espero que no, confío en que no. Pero de ser así, Dios nos demanda que confiemos que esa persona estará con Él, que confiamos. Tal vez nos va a doler, tal vez va a ser un momento amargo, un momento de dolor, pero nos pide que confiemos en Él, en la vida que Él está preparando para nosotros, en la vida que lleva miles y miles de años preparando para nosotros. Número 2. En el desierto tu corazón se hace enseñable y aprendes a echar raíces profundas. Y raíces profundas significa fruto. En Éxodo 3 y 4. Esto es un tema bien especial. Tras salir de Egipto y pasar muchos años recorriendo el desierto, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces Moisés pasó por lugares donde habían zarzas ardiendo. Quizás Dios le había hablado muchas veces. Quizás Dios puso muchas zarzas, árboles, animales, no sé, en su camino para que él lo escuchara. Pero él estaba ocupado pensando en otras cosas. Estaba pensando en las ovejas de su suegro. Estaba pensando en el hombre que había asesinado en Egipto. Estaba pensando en el sufrimiento de su pueblo. Estaba pensando en todo, menos en escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasa en el desierto? El corazón se ablanda. La escasez, la necesidad, las condiciones agrestes nos llevan a fijarnos en detalles pequeños, en cosas mínimas, en cosas como sentarnos quizás por 2 horas a ver un árbol que se está quemando, pero que no se está consumiendo. Y eso es aprendizaje. En el desierto Moisés aprendió muchas cosas, aprendió de liderazgo, aprendió a tener fe, aprendió a delegar funciones, pero lo más importante fue que aprendió a escuchar la voz de Dios. Y eso fue quizás lo más importante que él aprendió en ese proceso de estar en el desierto. Moisés vivió y murió en el desierto. O sea, nosotros estamos atravesando momentos de desierto, pero Moisés vivió y murió en el desierto. Imagínense lo difícil que era, pero él aprendió la clave para sobrevivir en medio del desierto, la clave para vivir en medio del desierto. Y esa clave fue escuchar la voz de Dios. Y ese es el llamado que hoy les hago en medio de esta situación. Aprendan a escuchar la voz de Dios. Búsquenla. En su palabra está. Busquen gente sabia. Vean cuántas iglesias han puesto sus prédicas en línea. Número 3. El desierto te dota de carácter, te da una nueva identidad y afirma tu dependencia de Dios. En el desierto también se deposita tu misión. Oseas 2:14 al 23. Oseas es un man que realmente yo admiro mucho. Desde que empezó esta búsqueda de acercarme más a Dios, de su palabra,
descubrí a Oseas y de verdad que es un man que a uno le vuela la cabeza. Un profeta admirable. Le tocó vivir quizás la forma más fuerte de expresar lo que Dios tenía que decir, porque fue una prefiguración de lo que iba a vivir Jesús. Él mismo tuvo que experimentarlo de cierto modo. Su nombre es fabuloso. Comparte su nombre con Josué y con el mismo Jesús. Los tres son el mismo nombre. Significa Dios salva. Y eso para mí es maravilloso. Pero entonces, ¿por qué Oseas para este punto? Porque estos versículos en particular, ahí Dios nos habla de cómo Él nos va a llevar al desierto, de cómo nos va a humillar. Y esa humillación no es ridiculizarnos. Esa humillación es, como les decía en el punto anterior, quitárnoslo todo, hacer que perdamos todo. Llevarnos a un lugar aislado, a un lugar donde fácilmente aprendamos a escuchar su voz. Un lugar en el que, tras perderlo todo, ganemos a Dios. El desierto afirma tu identidad. Quiero leerles esta parte tal cual lo escribí. Dice: Dios habla de cómo nos va a llevar al desierto, es decir, a un lugar aislado que fácilmente podría ser una cuarentena, un lugar donde las condiciones nos pueden llenar de terror, dolor y angustia. Nos va a llevar allí para separarnos de toda distracción, para que allí, en medio de nuestra desnudez, Él pueda mostrarnos con toda nuestra atención su amor y ternura, para que escuchemos su dulce voz, para que escuchemos quiénes somos, pero también para que aprendamos quién debe ser Él para nosotros. Allí, en medio del lugar más agreste para la vida, nos quiere afirmar. Dios no nos lleva al desierto para hacernos daño, nos lleva al desierto para recordarnos la razón por la cual estamos en este mundo, la razón por la cual debemos vivir, y esa razón no es otra que vivir para exaltarlo a Él, pero también para servir a los que están con nosotros, a los que están a nuestro alrededor. Hoy esa misión se constituye en algunos puntos: quedarse en casa, tener el mayor cuidado con la higiene, lavarnos las manos, lavarnos la cara, tener el menor contacto con otras personas posibles. Pero también, y se lo hablo a la iglesia, tenemos el deber de ser luz para el mundo, de dar un mensaje de esperanza, de mostrar que el desierto es real, pero que el desierto tiene un propósito, y ese propósito es cambiar la vida de cada uno de ellos. En fin, hay muchas cosas más que podría tratar en este punto, pero una cosa sí quiero resaltar de esta parte, y es que Dios nos quiere llevar al desierto para mostrar lo que estamos haciendo mal, para mostrar en qué estamos fallando, en qué estamos pecando, porque el pecado es real, y no soy de las personas que tiende a espiritualizarlo todo, pero en este caso me voy a tomar el atrevimiento, que Dios me perdone si no es así, pero Dios nos quiere mostrar el pecado que como planeta estamos cometiendo, de cómo estamos dañando lo que Él nos ha dado, de cómo estamos tratando a los demás, de qué estamos haciendo para cambiar la situación del mundo. Y para eso quiero saltar al último punto, al punto número 4, que dice de la siguiente manera: en el desierto comenzó el ministerio de Jesús.
En el desierto se selló tu salvación eterna. En Mateo 4:17, 4 del 1 al 17, se nos cuenta sobre la tentación de Jesús. Dice que Satanás llevó a Jesús al desierto para tentarlo. Allí él trató con algo muy puntual, algo que podría o no darse en este proceso de cuarentena. Y es el tema del hambre. ¿Por qué el hambre? Y no quizás la sed, el calor, la soledad. ¿Por qué el hambre? Porque el hambre ataca en dos sentidos. Uno físico, aquí, pero uno emocional, aquí. El hambre es el único de los tres que mencioné que no solo te hace sentir una necesidad física, como puede suceder tal vez con el agua, sino también una necesidad emocional. Cuando comemos, en especial cuando comemos las cosas que más nos gusta, esta cosita que hay ahí dentro libera sustancias químicas que se asocian al placer y al bienestar. Ahorita debemos ser personas responsables y administrar nuestras provisiones, administrarlas con la forma en que compramos. Eso también habla de nuestro amor al prójimo. Entonces, ¿por qué el hambre? Porque el hambre se liga también a nuestra identidad. Porque por hambre podemos cometer equivocaciones, como salir y acaparar los alimentos, como subirle el precio a los alimentos. Hoy el llamado es a que seamos responsables. Dios nos pide ser responsables. Dios nos pide expresar en este momento nuestro amor a su creación, a nuestro prójimo, a través de la responsabilidad con las compras, con la administración de las provisiones. Porque de nada sirve comprar responsablemente si me voy a comer todo el primer día. Hay que ser responsables. En medio de una crisis global, quiero que recuerdes qué le dio fortaleza a Jesús en ese momento de prueba. Su cuerpo tenía hambre. Su mente lo hacía sentir disminuido por esa misma hambre. Pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza. 3 en 1. 3 caracteres en uno solo. Cuerpo, alma, mente, no sé cómo la quieran llamar, y Espíritu Santo. En ese momento, Satanás estaba tentando su hambre física y su hambre emocional. Pero el tercero se mantuvo firme. El Espíritu Santo le dio la fuerza a Jesús para que con autoridad él pudiera resistir la prueba, para que con esa autoridad mandara al cuerpo a recordar cuál era el propósito de su ayuno. Pero no solo eso, sino para recordarle a la mente de Jesús por qué estaba en esta tierra. Y no es otra cosa que por amor a ti y por amor a mí, por la máxima expresión de amor. Entonces, ¿qué quiero que hagamos de aquí en adelante y lo que tenga que durar este proceso de cuarentena? Que fortalezcamos nuestro espíritu, que nos acerquemos a la palabra, que busquemos de Dios alabanza, adoración, lectura de la palabra, devocionales en familia. Quiero que nos convertamos en esos mensajeros. Y hoy hago un llamado no solo a los jóvenes de mi iglesia, sino a la iglesia en Colombia. Todos somos la iglesia. Y jóvenes, en nuestras manos está inundar las redes con un mensaje de paz, de amor, un mensaje que tranquilice al mundo y que le permita sobrellevar esta cuarentena. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esta situación. Pasar de una pandemia donde la muerte y el dolor reinan a pasar a un gran avivamiento en nuestra ciudad, en nuestro país,
en nuestra América, en el mundo entero. Esa es nuestra responsabilidad. Y jóvenes, ustedes tienen la capacidad, bueno, nosotros, porque aún me considero un joven y sé que lo soy, pero esa es nuestra responsabilidad. Para eso nos está llamando Dios. Así como los médicos son hoy por hoy nuestros héroes, allí cuidando de aquellos que están enfermos, nosotros tenemos que cuidar a los que están enfermos del corazón, a los que están vacíos. Necesitamos ser esos cántaros que llenan el corazón de la humanidad con la buena noticia de Dios, con la esperanza que nos da su salvación y sobre todo con el amor que Él ha depositado en nosotros. Somos el reflejo de ese amor. Nada, no quiero hacer más largo este video, así que voy a hacer una breve oración. Espero que si conoces de Dios me acompañes, pero que si no conoces empieces a buscarle y que esta oración sea justamente el principio de esa relación. Señor Jesús, hoy te doy gracias por este tiempo. Elevo a ti una oración por cada persona en este planeta, por quienes están en angustia, por quienes viven el dolor de la pérdida de un ser humano, de un familiar. Señor, por aquellos que tienen miedo a la situación, hoy te pido que tu Espíritu nos sostenga, nos alimente, nos guíe a través del desierto y nos haga ver que tú estás formando esta tierra, que si es la tierra tiene que sufrir esta pandemia, no es como castigo, sino es un recordatorio de tu profundo amor por nosotros, por la humanidad. Es un recordatorio de que tú no quieres que nadie se pierda. Hoy pongo en tus manos el sistema de salud de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra zona del mundo, para que seas tú soportando, para que seas tú sustentando y para que la crisis no pase a mayores aquí. Te doy gracias, Señor, por el desierto y te pido que nos llenes de valor para hacerle frente como corresponde, confiados en tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo he orado, dando las gracias a ti, Padre Creador, Padre amoroso, y sobre todo cubierto con la gracia y la paz del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén.